a Mariano Oberlin. Él es párroco del barrio Müller y responsable de la Fundación Moviendo Montañas. Esto es en Córdoba capital. Mariano, ¿qué tal? Lucas Molinari y Leila Vitar, te saludamos. ¿Qué tal? Sí, un gustazo. Muchas gracias por la llamada. Por favor, bueno, contanos, ¿cómo recibiste la Perdón que un noticia poquito del nuevo Papa? congestionado. Bien, bien, gracias a Dios. Me parece que, a ver, no lo conozco yo obviamente, ni personalmente, ni tampoco lo tenía registrado de antes, me puse a leer sobre él, ni bien salió la proclama, pero lo que he leído de él me parece interesantísimo. Me parece que es bastante cercano a Francisco, ha estado a cargo de la decisión de quiénes van a ser cardenales, obispos, junto con Francisco, que no es poca cosa, porque es elegir a quienes van a administrar las diócesis, que de alguna manera le van a ir dando rumbo a la iglesia. Así que me parece que hay muchas posibilidades de que haya una continuidad importante con Francisco. Eh, el hecho de que sea estadounidense y peruano, porque tiene doble nacionalidad, me parece que también, más allá de él personalmente, creo que ha sido una elección interesante de parte de los cardenales en términos geopolíticos. Y cuando Trump, entiendo que él se confrontó con Trump en muchas cosas, particularmente con respecto a los migrantes. Digo, cuando Trump dice América es para los americanos, che, bueno, América es todos, entonces no sé por qué hacen muros y toda América debe ser dueña de toda América, digamos. Pero bueno, ellos hablan de América como si fuera Estados Unidos, por ahí he visto en Europa, cuando se habla de América, generalmente se interpreta que es Estados Unidos. Entonces, que alguien que sea americano en el sentido más amplio de la palabra, más genuino, digamos, que pertenezca tanto a Estados Unidos como a Perú, haya sido elegido Papa, me parece que es una jugada geopolítica interesante de parte del cardenalato, ¿no? Ujú. Eh, a mí me da la impresión de que puede darle continuidad. Y después el tema del nombre, ¿no? Que haya elegido León, que no sé todavía en referencia a quién, podría haber sido León el amigo de San Francisco de Asís, pero puede que sea probablemente, hablando de papas, por supuesto, León XIII, que fue como el gestor, el sistematizador, el que le dio impulso a lo que hoy conocemos la doctrina social de la Iglesia, ¿no? A través del documento Rerum Novarum. Que si hoy lee uno a León XIII, obviamente, anacrónicamente puede parecer muy arcaico, pero en su momento, cuando León XIII saca este documento, era realmente revolucionario, ¿no? Así que ojalá que le dé continuidad. Dicen que en lo doctrinal es un poco más cerrado que Francisco, según dicen, Francisco era muy abierto, quizás para evitar un cisma en la iglesia, no sé, la verdad a mí me, me, me hubiera encantado que le dé continuidad también en eso a Francisco, pero bueno, si le da continuidad en lo social y en lo geopolítico, me parece que sería muy bueno para la iglesia, pero también para el mundo, ¿no? Un mundo tan convulsionado como el que vivimos hoy. Mariano, acá te saluda Leila. ¿Cómo anda? Muchos, bien, vaticinaban que, bueno, iba a haber un giro total, ¿no? Después de Francisco, que los conservadores iban a hacer todo lo posible para poner un papa propio. Sin embargo, bueno, queda el León, Privost, y te quería preguntar, ¿pensás que tiene que ver con lo que fue armando Francisco a lo largo de su papado? Digo, la forma en que fue de alguna manera cambiando, reestructurando, reformando la iglesia para que se llegue a esta instancia? Yo creo que hay como varias cosas. Por un lado, evidentemente, lo que ha hecho Francisco en términos estratégicos creo que es importante. Digo, ha nombrado muchísimos cardenales y cardenales que venían siguiendo la línea de él, más allá de que algunos los traicionaron también, pero me parece que ha nombrado muchos cardenales que garantizaron que haya cierta continuidad. Eso por un lado. Por otro lado, yo por ahí digo, eh, a veces lo miramos a Francisco como un cisne negro y en realidad, en todo caso, el cisne negro habría sido Juan 23, digamos, que nadie se explica cómo un viejito que fue elegido para hacer una transición, después un papá fuerte como el Pío XII, de golpe, o sea, lo eligieron como viejito, como que ya está por morir, como que era un bonachón, y bueno, que pase unos años acá hasta que vemos a quién ponemos, y un día se levantó y dijo, vamos a abrir las puertas de la ventana de la iglesia, porque corre el aire, y se largó el Concilio Vaticano II, que fue el acto más revolucionario que hubo en la iglesia en los últimos 500 años, ¿no? Entonces, me parece que el que armó todo este despiole, digamos, para bien, gracias a Dios, fue Juan 23 y Francisco le dio un impulso gigante. Después en el medio hubieron papas más que atrasaron un poco, otros que adelantaron en algún aspecto o en otro, pero nadie volvió atrás, o sea, nadie se volvió a antes del concilio, ¿no? O sea, incluso hasta diría Benedicto que volvió a poner la misa en latín, que eso, en otros aspectos tuvo discursos muy interesantes, digo, que en cuestiones sociales, yo he leído algunos documentos de él y a mí me sorprendieron por la figura que él imponía y la verdad es que me parecieron interesantes. Yo digo,
Me parece que después de Juan 23, después del Concilio Vaticano II, es muy difícil volverse muy atrás, digamos. Yo creo que ha venido habiendo un movimiento de renovación de la Iglesia a partir de ese momento. Francisco le ha dado un impulso gigantesco, insospechado, incluso para los argentinos, ¿no? Porque por ahí quien lo conocía a Bergoglio no pensó que fuera a hacer todo lo que hizo, gracias a Dios lo hizo. Me parece que es muy difícil hoy para la Iglesia volverse atrás completamente. Sí, yo lo que tenía miedo de que ocurriera era que hubiera alguien que venga como a poner en el freezer todo, ¿no? Claro. No creo que volverse muy atrás hubiera sido una opción, pero sí poner todo en el freezer y decir, bueno, hasta acá llegó, fue lindo mientras duró y vemos cómo corregimos lo que hizo Francisco según una mentalidad más conservadora. Ujú. Pero no, me da la impresión, porque no lo conozco, de que León XIV le va a dar continuidad a lo de Francisco. Quizá, por lo que dicen, en temas doctrinales es un poco más conservador, según dicen, y tampoco lo conozco. Es posible que en ese aspecto haya como un freno. También si uno le piensa a la Iglesia en términos políticos, en términos institucionales, hay una tensión muy grande con ciertos movimientos más conservadores, y me parece que eso también era como una forma de evitar un cisma. A mí personalmente me hubiera encantado que siga en eso también, en la línea de Francisco, pero bueno, por ahí podría ser una complicación grande para la Iglesia. Pero fuera de eso, que tampoco es que es un conservador, por lo que he leído, es alguien que quizá no tiene la frescura, la apertura de Francisco, pero que sigue en esa línea de alguna manera. Y sí creo que en lo social y en lo político va a tener mucha similitud con Francisco, me da la impresión. Mariano, dijiste varias veces esto de lo doctrinal, de si va a ser más conservador que Francisco. Vos como cura, ¿qué expectativas tenés? Porque justamente se habla de, bueno, cómo la Iglesia va respondiendo a la coyuntura, a este tiempo moderno, contemporáneo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que se piensa, se debate? Te lo pregunto en términos personales. Hay debate que Francisco los inicios, tampoco podemos hacer futurología con respecto a León XIV y con respecto a Francisco tampoco sería como hablar contrafácticamente, pero hay cosas que Francisco inició discusiones, Sí. Y que quién sabe si algunos años más de Francisco hubieran terminado en decisiones importantes. El hecho de que las mujeres ocupen cargos en el Vaticano, lo que dicen es que León XIV lo seguiría sosteniendo, que tiene una actitud parecida. Algunos pensaban que quizás Francisco daba algunos pasos más y empezaba a habilitar ministerios también para mujeres, y los que conocen un poco más de León XIV dicen que no va a llegar a eso, que sí es posible que continúe dándole lugar importante, incluso en términos políticos, a las mujeres dentro del Vaticano, pero no en lo ministerial. Es contrafáctico decir que Francisco lo hubiera hecho, pero da la impresión de que iba en ese camino, ¿no? Y lo que dicen los que más o menos conocen a Prevost, digamos, es que es posible que en esa línea ya haya un freno. Podríamos hablar también del celibato sacerdotal, podríamos hablar del tema de las uniones homosexuales, de LGTBIQ. Dicen que tiene un discurso parecido a Francisco, de decir que la Iglesia tiene que recibir a todos, que no somos quienes para juzgar a nadie, pero que no va a ir mucho más allá de eso. Eso es lo que dicen, ¿no? ¿Qué tema el del celibato, no? O sea, es que acá con Radiográfica tuvo mucho vínculo Clelia Luro, ¿no? La compañera de vida de Jerónimo Podestá, y sabemos que era muy cercana también a Bergoglio. El tema, bueno, justamente el celibato lleva ya 1000 años en la Iglesia, ¿no? Sí. Lleva ya, y no más que eso. O sea, no es tampoco algo que estuvo de los primeros tiempos, ¿no? O sea, que tranquilamente se podría discutir, digamos. Claro, eso es lo doctrinal. Ahora, es muy fuerte esto que... En realidad, el tema del celibato es más una cuestión disciplinar que doctrinar, ¿no? O sea, no hay una doctrina que diga que no puede, que los curas no se pueden casar. Hay una disciplina eclesiástica que dice que para ser sacerdote tiene que ser célibe. Pero eso se puede cambiar con una decisión disciplinar. Hay otras cuestiones, por ejemplo, la ordenación de diaconisa o de sacerdotisa, eso sí ya es una cuestión más doctrinal, porque si bien en algún punto disciplinar, también está fundada en una doctrina que, bueno, hay muchos que pensamos que se podría discutir, que creíamos que Francisco quizá daba ese paso, no lo dio, no sé si no tuvo tiempo, no tenía intención, y que dicen algunos que no la discutiría León XIV, ¿no? Eso es más o menos lo que yo estaba leyendo, porque tampoco es que estoy tan metido a fondo, no lo conozco personalmente, ni tampoco le he seguido tanto
históricamente, ¿no? Pero hay algo que dijiste que me parece central, que es que arranca otra historia, ¿no? Estamos hablando de un cardenal que ahora es el representante ante 1.500 millones de personas. Sí, sí. Es muy fuerte. Sí, sí, y que siga siendo americano me parece también un signo fuerte. O sea, los italianos querían que haya otro italiano, estaban desesperados por tener otro italiano. Los europeos en general, en sentido más amplio, también querían que vuelva a ser europeo, porque bueno, se sienten como la cuna de la iglesia, se sienten como los dueños, digamos, y que bueno, nos corresponde a nosotros conducir. Bueno, gracias a Dios se sigue con esta apertura, y geopolíticamente, como lo decía, me parece muy interesante. Hay que ver para dónde se dispara todo. A ver, cuando fue elegido Bergoglio, yo tengo que asumir, lo digo con con sinceridad, yo no me puse muy contento porque no me parecía, de lo que yo había visto, cómo había actuado en Argentina, no me parecía como no era el que a mí más me gustaba, digamos. Y después de un día por otro empezó a sorprender todos los días con cosas nuevas. Entonces, ¿se acuerdan que Bergoglio había mandado una carta a las monjas? Yo no sé si fue con la intención de que la hagan pública o las monjas la hicieron pública contra la voluntad de Bergoglio, pero cuando se venía discutiendo el tema del matrimonio igualitario en Argentina, él hablaba casi como que eso era una cosa del demonio, bueno, en esa carta. Y después, bueno, ha dado un giro en un montón de cosas que a muchos nos ha sorprendido. Ojalá que el León XIV siga en esa línea, y si hay que dar giros, los giros sean para que la iglesia siga avanzando y no que vaya un giro para el otro lado y ahí sonamos. Pero yo tengo esperanza que aún en aquellas cosas en las que por ahí parecieran como más conservadores, se anime como a dar pasos más importantes también, ¿no? ¿Y cómo ves la cuestión en la Argentina del catolicismo, también respecto a otras religiones, ¿no? Porque, por ejemplo, en muchas barriadas uno conoce cómo en los últimos 20 años, sobre todo, han avanzado muchos, bueno, otras iglesias como las evangelistas. ¿Cómo ves a la Iglesia Católica Argentina? Bueno, yo creo que viene pasando eso, ¿no? Yo creo que Francisco también hizo una apuesta de acercar a la iglesia a los sectores más humildes. Quizá no llegó a dar tanto fruto en este tiempo, quién sabe si más adelante va dando fruto. Cuando digo fruto, a ver, yo acá trabajo en la parroquia con pastores, con todo el mundo, trabajamos juntos, no hay ningún problema. Digo, yo no soy quien para juzgar a nadie, y tampoco que para mí la única verdad está dentro de la iglesia católica y los otros se van a condenar, no es que lo miro desde ese lugar. Yo mientras se encuentre con Cristo, para mí es importante. Pero sí es cierto que, así como la iglesia tiene un montón de discursos que han sido negativos en muchos aspectos a lo largo de la historia, también hay ciertas iglesias evangélicas que tienen discursos profundamente individualistas y que yo no juzgo a nadie, quizá lo hacen con buena voluntad, pero bueno, tienen una raíz más bien calvinista, y bueno, como el mensaje es, vos te salvas solo, ¿no? O sea, si a vos te va bien es porque Dios te está bendiciendo y Dios te bendice si vos haces las cosas, ¿no? Entonces digo, no hay comunidad, no hay... Después en la práctica hay muchas iglesias evangélicas que son muy comunitarias, que se tratan de hermanos y se ayudan como hermanos, y si uno está sin laburo, otro ve cómo ayudarlo a conseguir uno, pero el discurso de algunas iglesias evangélicas, que son por ahí las que más auge suelen tener, suele ser bastante individualista. Eso sí me preocupa, ¿no? No tanto que se vayan a otra religión. Bueno, si encuentran una palabra de esperanza ahí, en buena hora, bendito sea Dios. El tema es que la palabra de esperanza no sea vos te vas a salvar a vos mismo, ¿no? Sino que o Dios te salva a vos solo porque vos sos bueno y el resto que se muera porque lo castiga Dios, ¿no? O sea, si ese es el discurso, me parece que está malo, y hay quienes repiten un poco ese discurso, ¿no? Sí. También he escuchado, esto lo digo, y digo, no es tirando mugre para nadie, porque vos lo decís, trabajamos juntos y yo mientras se encuentre con Cristo, en donde sea, en buena hora. Pero una vez estábamos en un lugarcito trabajando ahí, y pasaba un chico y dice, no, pues yo voy a la iglesia evangélica, y yo lo respeto a usted, padre, por lo que hace con los chicos, yo voy a la iglesia evangélica, y ahí el pastor me dijo que yo ya estoy salvado, yo puedo drogarme, puedo matar, puedo robar, lo que sea, pero a mí ya Cristo me salvó y eso ya es así, ¿no? Y eso está fundado en alguna interpretación quizás errónea del calvinismo, ¿no? Es decir, que lo que nos salva no son las obras, sino la fe, solamente la fe nos salva, que estamos predestinados a la salvación más allá de lo que hagamos. Y digo, bueno, yo ese mensaje la verdad que no lo comparto. Claro, bueno, después, eso de la discusión de la fe, después podemos hablar mucho acerca de cómo la Central de Inteligencia Americana, la CIA y el imperialismo yanqui potenció muchas iglesias evangelistas. Sí, bueno, después del informe Rockefeller hubo en los 60 hubo una cuestión así como de enviar cierta difusión de un mensaje más calvinista, claro, más individualista. Que era la única forma, Rockefeller decía, la única forma de
de poder dominar económicamente América Latina y destruir los lazos de solidaridad que genera el catolicismo. Yo creo que lo decía pensando en esa época un poco en lo que venía generando la teología de liberación, las comunidades eclesiales de base, pero también incluso hasta la iglesia más conservadora tiene una jerarquía, tiene toda una cuestión corporativa que de una u otra manera genera cierta corresponsabilidad, solidaridad, ¿no? Por ahí el protestantismo es cada quien hace la suya, cada quien lee la Biblia, la interpreta como quiere, que tiene un montón de riqueza. Yo no, vuelvo a decir, no lo digo juzgando, simplemente estoy tratando como de distinguir un poquito. Entonces, bueno, por ahí me parece que la preocupación de Rockefeller en ese informe y este envío que empezó a ocurrir después, bueno, que hayan elegido a un papa norteamericano, digo, estadounidense, también latinoamericano, peruano, me parece que también puede ser un mensaje en ese sentido, ¿no? La última, Mariano, hay muchos que ayer decían hay que volver a leer la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Sí. ¿Qué clave darías como para entender ese escrito de 1891? No, bueno, Rerum Novarum habla de cuestiones sociales, ¿no? Denuncia la esclavitud que se genera a través del trabajo en las nuevas industrias que van surgiendo, con la revolución industrial, denuncia las condiciones de vida de los más pobres, denuncia un montón de situaciones que se venían padeciendo, y como que es la primera vez que la iglesia lo hace a través de un documento. En la historia, en la antigüedad que se tiene, San Juan Crisóstomo, que denunciaba cosas parecidas, pero lo hacía como obispo y lo hacía con cartas comunes que él mandaba o escritos espirituales de él, y no como parte de la doctrina de la iglesia. A partir de León XIII surge lo que hoy conocemos la doctrina social de la iglesia, surge con fuerza, que después en la doctrina social de la iglesia, los manuales se incorporan también escritos antiguos, pero es como quien sistematiza la doctrina social. Si uno lo lee hoy, a Rerum Novarum, que yo creo que está buenísimo volver a leerla, va a encontrar un montón de cosas arcaicas, porque también está escrita hace más de 100 años, 120 años, y qué sé yo, bueno, hay conceptos que por ahí, él condena en ese momento al marxismo y condena también al liberalismo y al capitalismo, ¿no? O sea, decirte a los capitalistas, pero acuérdate que León XIII condena el marxismo, los marxistas, pero León XIII condena el capitalismo. Me parece que eso ya es arcaico, no se trata de condenar, sino de ver qué es lo que hay de trasfondo ahí, y me parece que es interesantísimo, ¿no? La opción que la iglesia toma por los pobres, el compromiso social que asume la iglesia en términos magisteriales a través de ese documento, creo que es muy fuerte, y quizá lo de León XIV, o sea, la elección del nombre, tenga que ver con el deseo de continuar con esa tradición, ¿no? Con que la iglesia está obligada a comprometerse también con las cuestiones sociales en este mundo, ¿no? Que Francisco lo hizo, te diría, casi espontáneamente, León XIII lo hizo dogmáticamente, diría, no dogmática, pero magisterialmente. Gracias, Che, por la charla, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, Che, perdónale de borras que yo me pongo a hablar. No, me encantó escucharte. Abrazo grande. Un abrazo. Mariano Oberlin, entonces, cura de Córdoba Capital. Interesante charla como para tener unas primeras conversas sobre la elección del Papa.